Buenos días, ¿están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno, comencemos. Vamos a hablar sobre hipernatremia, ¿no? Bueno, si bien es cierto, eh, la hipernatremia es una de las anormalidades que vamos a encontrar eh, durante la hospitalización de los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, esto de aquí es como consecuencia de algo, ¿no? Como consecuencia de alguna administración excesiva, de alguna solución, ya sea cloruro de sodio, administración excesiva de bicarbonato, ¿no? Recordar siempre que el bicarbonato contiene sodio, ¿no? 8.9 mil equivalentes, que no es poca cosa utilizado durante el tiempo o por una carga excesiva, ¿no? Esto a la larga pudiera provocar una hipernatremia, ¿no? Y bueno, está dentro del contexto cuando hay esta complicación que es considerarlo como mala praxis, ¿no? Eh, ya que si un paciente tiene hipernatremia o intercurre con hipernatremia, que esa es la palabra exacta, un paciente intercurre con hipernatremia, bueno, primeramente puede afectar su estado neurológico de acuerdo a la instauración. También tenemos que va a aumentar su estancia hospitalaria, ¿ya? Y aparte de eso, aumentan los riesgos de los procesos infecciosos, ¿no? Bueno, vamos a definir como hipernatremia a la concentración sérica por encima de 145 miliequivalentes, ¿no? Debido a que el sodio es un soluto impermeable, siempre va a estar controlado por la homeostasis del agua, de la vasopresina y del riñón, ¿no? Por lo cual va a contribuir con la tonicidad, ¿no? Y esto influye en el movimiento del agua a través de todas las membranas, ¿no? Hay que recordar, ya se los dije en una de las clases pasadas, ¿no? Que hay que recordar de que todos los trastornos que tengan que ver con el sodio tienen que ver siempre con el agua, ¿no? Van de la mano, ¿no? Van de la mano el sodio y el agua, ¿no? Ya. Hay que saber, ¿no? Que las desviaciones de tan solo el 2% en la molaridad van a estimular mecanismos compensatorios para restaurar la normalidad. La secreción de vasopresina va a estar influenciada por la presión osmótica del plasma y mediada por los osmorreceptores ubicados en el hipotálamo, ¿no? Los niveles bajos de osmolaridad van a suprimir la secreción de vasopresina, ¿no? Y bueno, y al contrario, ¿no? Niveles altos la activan, ¿no? El efecto de la vasopresina también depende del soluto, ¿no? Ya que, bueno, hay que recordar que el sodio contribuye con cerca del 95% de la presión osmótica, ¿no? Ya, y es uno de los solutos más potentes para estimular la liberación de vasopresina, ¿no? Ya, la señal siempre va a ser una disminución de la concentración de agua, ¿no? La cual se induce osmóticamente, ¿no? En cuanto a la regulación hemodinámica, tenemos que saber que la secreción de vasopresina se afecta por volumen, por presión o por ambos. Esto es importante. Acá es importante, ¿no? Es importante saberlo, ¿no? Eh, eh, ya que, bueno, la vasopresina es uno de los mecanismos que se activan durante el estrés, ¿no? Que se activan durante el estrés, ¿no? Tienen que ver mucho, bueno, con volumen, ¿no? Aparte de eso, bueno, tenemos que saber y tenemos que ponernos a pensar, bueno, las catecolaminas también se influyen por estos mecanismos, ¿no? También se influyen por estos mecanismos, pero ¿y por qué ahí tenemos pacientes, ¿no? Que llegan a un shock
digámoslo así, porque decir la palabra shock sabemos que ya es gravedad, ¿no? Digamos un shock refractario, un shock muy grave, ¿no? Porque bueno, no, tenemos que saber que la secreción de catecolaminas por las suprarrenales en algún momento se va a agotar, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con la vasopresina? Bueno, la vasopresina tiene que ver con estimulación más bien al hipotálamo, porque a nivel de la neurohipófisis solamente se almacena, ¿no? Solamente es un centro de almacenamiento, más no es un centro de producción, ¿no? Y bueno, hay que pensar que algunas partes del cerebro van a estar hipoperfundidas si un paciente está en shock y bla, 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 todo lo que tenga que ver con shock. Entonces, en algún momento su producción va a disminuir o va a cesar, ¿no? Porque la cantidad de almacenamiento no va a ser la suficiente, ¿no? Independientemente de que estemos con poca cantidad de volumen o con poca presión, ¿no? Bueno, en adultos sanos, una disminución en la presión sanguínea aumenta la vasopresina proporcionalmente, ¿no? Ya que una disminución mayor del 10% de la presión sanguínea va a ser detectada por receptores a nivel de las aurículas, ¿no? El seno carotídeo y la aorta, ¿no? Los cuales van a enviar señales al nervio vago y al glosofaringeo y a su vez hacia el hipotálamo para estimular la secreción de vasopresina, ¿no? En cuanto, bueno, la homeostasis del agua, bueno, ya sabemos que va a ser estimulada mediante tres mecanismos, ¿no? En realidad la homeostasis, ¿no? La SEC es una de ellas, ¿no? Que la tenemos que tener muy en cuenta, la tenemos que tener muy en cuenta, ya que en algunas personas este mecanismo de compensación por alguna razón mm, no se lo va a encontrar, ¿no? Ya sea porque la persona bueno, está sufriendo una hipernatremia, ya, o tiene algún tipo de, o sea, o depende de terceros, una de ellas, ¿no? O pudiera estar sedado. Sí, ¿qué pasó, Felipe? Aquí está. Ya. O pudiera estar sedado, ¿ya? O estuviera con algún déficit neurológico, ¿no? En el cual el mecanismo de compensación no va a estar, ¿no? Porque cuando una persona tiene SEC, va a buscar agua y toma, ¿no? Pero algunas personas no lo tienen, ¿no? O dependen de alguna otra persona para hacer su vida diaria, ¿no? Ya la secreción de vasopresina, la estimulación en el riñón, ¿no? Bueno, entonces la hipernatremia puede ser causada por una pérdida neta de agua, ¿ya? O por una ganancia hipertónica de sodio, ¿no? Siendo la primera la más común, la pérdida de agua, y la segunda, la mayoría de veces, es una carga, es un accidente o por intervenciones terapéuticas, ¿no? Cuando las intervenciones terapéuticas se convierten en accidentes, ¿no? Ya porque nosotros, ustedes, ya saben que si un paciente llega con una acidosis metabólica severa, una acidosis metabólica 6.9, bicarbonato de 8, ¿no? Ya saben qué cantidad de sodio de bicarbonato tienen que pasarle al paciente, ¿no? Y no van a cometer el error de llegar, no, llegó mal y sí, pásale 40 ampollas de bicarbonato y listo, ese bicarbonato tiene sodio, ¿no? 9.8 mil equivalentes, multipliquen 9 por 40, son 360 mil equivalentes de sodio que le estás pasando, ¿no? O sea que a la larga es mucho, vas a aumentar, si quieren, unos 10 mil equivalentes en un ratito, ¿no? En un ratito, ¿no? Y aparte de eso, las soluciones que le vas a pasar, todo el resto de cosas que vas a hacer, ¿no? Entonces, en un solo momento, ya, por eso es todo esto, ¿no? Por eso es todo esto que estamos hablando, ¿no? Para evitar cometer esos errores, ¿no? Que son comunes, ¿no? Ya, en cuanto a
Hipernatremia, bueno, se va a deber a una pérdida neta de agua, como ya lo hemos hablado. Pueden ser por pérdidas insensibles, que son cutáneas y respiratorias. Ya la hipodixia, ¿no? Pensar en una diabetes insípida. Pensar en una diabetes insípida en todo paciente con un cerebro agudo, ¿no? Todo paciente con un cerebro agudo, ya sea de origen de un trauma, un politraumatismo, trauma craneoencefálico severo, un tumor, quistes cerebrales, ¿no? Sarcoidosis, aneurismas, ya una hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿no? Procesos infecciosos, meningitis, encefalitis, ¿no? Tenemos que pensar en estos pacientes. Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta cuando tenemos un paciente con un cerebro agudo, dos cosas. De que el paciente en algún momento te va a hacer una diabetes insípida y que el paciente en algún momento te va a hacer una neumonía asociada a bloqueo de la salud, por deterioro neurológico, ¿no? Broncoaspiraciones, todo esto. Eso tenemos que tenerlo siempre en la cabeza, no muevo. Muy aparte de todo lo que tienes que corregir cuando tienes un paciente con un cerebro agudo, todo lo que tienes que mantener, ya que ya lo vamos a ver cuando vengamos a las clases acá en el hospital, ya lo vamos a ver. Siempre tener presente eso, si el paciente, bueno, estás con un politraumatismo, estás con un politraumatismo y bueno, ya lo valoraron, todo eso, un trauma craneoencefálico, qué sé yo, un Green-Dot, un Marshall 3, ¿no? De acuerdo lo que, a lo que tenga el paciente, ¿no? Que esté sedado, analgesiado, relajado, una hemorragia subaracnoidea, Fisher 2, Fisher 3, ¿no? Eh, entonces, bueno, te comienza a orinar bastante el paciente, ¿no? Y para eso tenemos que saber cuánto orinamos, ¿no? Porque si no se sabe cuánto orina uno, ¿cómo vamos a nosotros a decir que está orinando mucho si no sabemos cuánto orina, cuánto uno orina? Tenemos que saber, ¿ya? 0.5 a 1 ml por kilogramo de peso, ¿no? Si el paciente te comienza a orinar 400, 500, 600 ml en una hora y al rato de la hora tú le haces un balance, 6 por 6, 26, a las 6 horas y te ha orinado 3000 en 6 horas. Muchísimo, ¿no? Y bueno, y tienes que ver la coloración de la orina, ¿no? Coloración normal a una coloración transparente, ¿no? Tienes que ir viendo eso y ahí ir pensando que mientras más transparente se te va volviendo la orina, más orinando el paciente, el sodio va a ir subiendo. El sodio va a ir subiendo, ¿no? Y pensar en una diabetes insípida, ¿no? Que se te pudiera dar en cualquiera de estos casos, cualquier caso de un cerebro agudo, ¿no? Ya, bueno, pudiéramos tener una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Adquirida como tal, ¿no? En un paciente con enfermedad renal, en las hipercalcemias, en las hipocalemias, ¿no? En el uso de anfotericina. Ya en cuanto a la hipernatremia, bueno, vamos a tener los fluidos hipotónicos que pueden ser de causas eh, renales, utilización de diuréticos de asa, la furosemida que se usa frecuentemente, ¿no? Las diuresis llamadas osmóticas, el uso de glucosa, ¿no? El aumento de la urea, ¿no? Y el manitol, siempre en el manitol. En el caso anterior, ¿no? En el caso anterior, ¿no? Llega el paciente, quizás el paciente es quirúrgico, o ese paciente que tenía el tumor lo operaron, llegaron, abrieron cerebro, ¿no? Perdón, abrieron cráneo, vieron cerebro y te dice, no, estaba un poquito hematizado, ¿no? Bueno, para disminuir el edema le pusimos un poquito de manitol, ese poquito de manitol, 200, 300 ml, ¿no? Te va a hacer que el paciente te orina bastante, ¿no? Y es una orina que se va
a poner transparente a la larga, ¿no? Entonces, bueno, preguntar siempre en el transquirúrgico de un paciente neurocrítico si es que utilizaron o no utilizaron el manitol, ¿no? Preguntar, ¿no? Porque pudiéramos confundirnos, con una diabetes insípida, ¿no? Sabiendo que el manitol tiene su efecto de acción, ¿no? Ya, diuresis posorruptiva, ¿no? La fase poliúrica de la necrosis tubular aguda, ¿no? Bueno, hasta hace, qué sé yo, no fue hace más de 15 años, nos, se comenzaron a ver luego de los pacientes con cólera que hacían, no, ustedes no, creo que ni nacían todavía, ¿no? Pero hubo una epidemia de cólera, ¿no? En la cual, bueno, algunos pacientes salían, ¿no? Y luego de eso, eh, hacían, comenzaban a orinar, ¿no? Y luego esto, fallo renal, ya, por esto, ¿no? Porque luego de esto hacían necrosis tubular, ¿no? Necrosis tubular por deshidratación, ¿no? Deshidrataciones severas que tenían este tipo de pacientes. Entonces piensan que hay una fase poliúrica, ¿no? Y bueno, luego de la fase poliúrica, o puede que el riñón mejore, eh, o puede que el riñón, si no nos damos cuenta que estamos en una fase poliúrica, el paciente comienza a orinar sin hipotensa, sin profunda riñón y se daña más, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Para reponer nosotros las pérdidas, ¿no? Pueden ser causas gastrointestinales, vómitos, drenaje nasogástrico, diarrea, fístulas, las causas cutáneas, quemaduras, sudoración excesiva, ¿no? Bueno, aquí es la composición de cada uno de los electrolitos en cada tipo de secreción, ¿no? O sea, saliva, estómago. Bueno, aquí no vamos a perder el tiempo, ustedes ya tienen que saber esto, ¿no? Y bueno, el grupo de riesgo, ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son el grupo de riesgo de pacientes de tener hipernatremia, ¿no? Pacientes sedados, pacientes que estén en unidades de cuidados intensivos, los pacientes dependientes de severos, los pacientes crónicos, secuelados, afásicos, algún tipo de alteración del estado mental y los pacientes hospitalizados en general, ¿no? Y bueno, la ganancia de sodio, ¿no? Entre las causas dentro de la fisiopatología de la hipernatremia, la ganancia de sodio, infusión de bicarbonato, ¿no? Preparaciones hipertónicas en la alimentación, que bueno, no se ven tantos ahora, ¿no? Ya los enemas salinos hipertónicos, la diálisis hipertónica, ya esto, bueno, en realidad en la hemodiálisis, en realidad, sería, ¿no? Porque bueno, durante la hemodiálisis se utiliza mucho el bicarbonato, ¿no? Y se puede utilizar mucho las ampollas de cloruro de sodio, ¿no? Y bueno, durante el transdiálisis, pacientes hipotensa, quizás durante algún tiempo, lo que hacen es pasarle cloruro de sodio, ¿no? ¿No? Le pasamos 2 o 3 ampollas y con eso mejoró la presión. Pero y luego, ya, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, ¿no? Y bueno, dentro de las causas de hipernatremia hipodíxica pudiera estar el craniofaringioma, ¿no? Pudiera estar el craniofaringioma que es frecuente encontrarlos en pacientes jóvenes, ¿no? Eh, que intercurren con diabetes insípida, ¿no? Y otros desórdenes hipotalámicos que pueden ser aumento de peso, polifagia, alteraciones en la regulación de la temperatura. Por lo general se presentan con deterioro de nivel de conciencia, se presentan con convulsiones de presentación nueva, ¿no? También tenemos que los sobrevivientes con hiperosmolar tienen alterado el mecanismo de la sed, ¿no? Ya, bueno, y entre las causas, bueno, en general, ¿no? Pueden ser vasculares, ya una hemorragia intracerebral, hipotalámica, ¿no? Neoplásicas, bueno, un tumor primario, un craniofaringioma, un tumor metastásico que haga metástasis hacia pulmón, ¿no? Siempre pensar en cualquiera de los trastornos del sodio
ya sea hiponatremia o ya sea hipernatremia, tenemos que pensar en que probablemente el paciente tenga algún tipo de tumoración, ¿no? Sobre todo a nivel de tumoración pulmonar. Les cuento ahorita, estamos de guardia ahorita, estamos pasando visita y, bueno, un paciente que llevaba 15 días hospitalizado acá en la sala, ¿no? Y investigándole el sodio, ¿no? Pedimos una tomografía temprano, bueno, una masa en el pulmón, ¿no? Nadie se había dado cuenta de eso. Quizás siempre buscar las cosas más lógicas, ¿no? De las cosas que te dicen el libro de Harrison Farreras, ¿ya? Lo primero que te dicen es buscar hipotiroidismo, ¿no? Y lo segundo, cáncer de pulmón, ¿no? ¿Ya? Como causas de hiponatremia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar siempre por lo más lógico, lo más frecuente, ¿no? Sentido común, le llaman, ¿no? Ya. Y bueno, en la depresión de agua, ¿no? En la depresión de agua, nosotros tenemos que pensar que pudiera ser por una ingesta insuficiente, ¿no? Ya vimos trastornos mentales, personas de extrema, pérdida de agua libre, pérdidas insensibles, diabetes, diabetes insípida, ¿no? Recordar siempre que la diabetes insípida no es igual a la diabetes mellitus, ¿no? Ya, pérdidas de líquidos hipotónicos, renal, gastrointestinal, cutáneas, lo cual van a mantener una hipernatremia sostenida, ¿no? Y bueno, y por el exceso de solutos, resumiendo todo, ¿no? Acá en estas dos diapositivas que pueden ser por el aumento del sodio, bicarbonato, sodio, cloruro de sodio, ¿no? Y el agua de mar, ¿no? Esto es importante, el agua de mar, ¿no? Pacientes que tienen semiahogamientos, ¿no? Los pacientes que tienen semiahogamiento, ¿no? En las cuales, bueno, te llegan, o quizás en la emergencia está alguien capaz, perdón, en la emergencia, quizás en la playa está alguien capacitado, lo rescatan, entuban, ventilan y te llega la emergencia, ¿no? Lo primero que tienes que preguntar, bueno, se me ha ahogado, ¿dónde estaba? Pues no, en la piscina, estaba en el mar, estaba en el río, ¿no? Porque de acuerdo a eso tú vas a poner tratamiento. No le vas a poner cloruro de sodio a un paciente que viene semi ahogado con agua de mar, porque le vas a aumentar más el sodio, ¿no? ¿Ya? Y si le vas a poner todo de rosa, tienes que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Siempre viendo qué cantidad de sodio tenía el paciente, porque a la final lo coges y lo expandes o le haces alguna expansión o le pasas de rosa y bueno, un sodio quizás de 160, 170, lo bajas a 140, ¿no? Y lo que no causó el semiahogamiento lo estás causando tú, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otros, la hiperalimentación parenteral, ¿no? ¿Ya? Que puede provocar una hipernatremia aguda, ¿no? La mortalidad, bueno, en adultos, una mortalidad del 42 al 60%, ¿no? Una mortalidad en realidad que viene siendo alta, ¿no? Pero todo va a depender de las complicaciones que se vayan a dar, ¿no? Aumento de estancia hospitalaria, aumenta la estancia hospitalaria, aumentan los riesgos de procesos infecciosos, ¿no? Y muy aparte si es que la hipernatremia es producida agudamente, ¿no? El paciente va a quedar con algún grado de deterioro neurológico, ¿no? La disfunción del sistema nervioso central ocurre en intensidad diferente de acuerdo con la severidad de la hipernatremia y con lo agudo crónico de su instalación. Bueno, en los ancianos tienen pocos síntomas, no ser que el sodio esté por encima de 160, ¿no? Tenemos que saber que el nivel de conciencia se correlaciona con el grado de hipernatremia. Los síntomas están asociados mayormente con deshidratación. En todas las edades, la hipovolemia encontramos hipotensión y taquicardia. Y los síntomas neurológicos, bueno, que van a ser letargia, náuseas, tremor, irritabilidad y confusión y posteriormente, bueno, pueden llevar a convulsiones y coma en edades extremas, ¿no? Bueno, y las alteraciones que puede causar las hipernatremias con hiperosmolaridad, bueno, pueden provocar coma, raudomiólisis, afectación en la gluconeogénesis, ¿no?
alteraciones en la utilización de glucosa, hiperventilación, ¿ya? Y bueno, riesgo de ruptura vascular, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico diferencial de una hipernatremia, ¿no? Tenemos que buscar o valorar el volumen extracelular. Si es que encontramos un volumen extracelular bajo, pueden ser por pérdidas renales. Esto ya lo vamos analizando previamente con la historia clínica que le hacemos al paciente, preguntándole, ¿no? Y bueno, vamos a pedir un sodio en orina en este caso, ¿no? Ya en los dos casos, pues, si tenemos un volumen extracelular bajo, ¿no? Sodio en orina, si el sodio en orina está más de 20, ya sabes, igual previamente ya sabíamos que era una pérdida renal porque el paciente estaba presentando una diuresis osmótica, quizás estaba con una glucosa de más de 600, 700, ¿no? Y por eso estaba el paciente poliúrico, ¿no? O se utilizó manitol, ¿no? Pensar también en eso, el uso de diuréticos de tipo de asa, ¿no? El fracaso renal agudo no oligúrico, ¿no? En cambio, las pérdidas renales, ¿no? Las pérdidas renales, bueno, obviamente el sodio en orina va a estar bajo, ya menos de 20, ¿no? Pensar en enfermedades de tipo digestivas, ¿no? Ya, o en el aumento del tercer espacio, ¿no? Con un volumen, aquí también en las pérdidas renales tenemos que pensar en los pacientes grandes quemados también, ¿no? Volumen extracelular normal, hipodixia, falta de acceso al agua, ¿no? Diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica, con un volumen extracelular alto, los líquidos hipertónicos, nutrición parenteral en el inicio, ¿no? En el llamado síndrome de realimentación, síndrome de Crohn, síndrome de Cushing, ¿no? Y bueno, el tratamiento siempre se debe enfocar, bueno, dos cosas. La primera, la más importante, ya, corrección de la causa, ¿no? Corrección de la causa primaria, ¿no? Tenemos una diabetes insípida, tenemos que darle tratamiento para esto, ¿no? ¿Qué pasó, Robertito? Bien. Tenemos que hacer la corrección de la causa primaria, ¿no? Tumor, que es sacar el tumor, ¿no? Y bueno, y si se mantiene, darle desmopresina al paciente, ¿no? Que es parte del tratamiento, ¿no? Y bueno, corrección de la hipertonicidad. ¿Y cómo hacemos nosotros? Bueno, el tratamiento se debe enfocar pérdida del agua libre, diabetes insípida, pérdida de sodio hipotónico, que pueden ser por medios de vómitos, pérdida de sodio y potasio hipotónico en la diuresis osmótica, la ganancia en la infusión hipertónica del bicarbonato, ¿no? Y bueno, el tratamiento, ¿cómo lo hacemos? De nuevo, fórmula de Arrogué, la fórmula 1, en el cual, bueno, vamos a restar el sodio infundido menos el sodio sérico dividido por agua corporal total más 1. ¿Cuánto va a ser el sodio infundido en estos casos? Vamos. ¿Están en clases o no? Sí. ¿Cuánto va a ser el sodio infundido en estos casos? Un 8.9 tal vez, por ahí. 8.9. Normalmente, ¿Por qué 8.9? Bueno, el sodio infundido lo dejamos ahí, ya vemos luego esto. Si nosotros vamos a administrar nosotros vamos a administrar el ruso, ¿no? Tenemos que saber la cantidad de sodio que contiene una infusión de rosa. Esto ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Cuando vimos hiponatremia, vimos la concentración de sodio de cada uno de las soluciones, ¿no? Si tenemos
Solución salina al 0.4577, un lactato de Ringer 130, solución salina al 0.9, 154 miliequivalentes, ¿no? Entonces, vamos con el primer caso. Tómenle foto para que lo resuelvan, ¿no? Todavía no les he subido para que resuelvan los otros casos, pero ya se los voy a subir en algún momento y sé que tenemos pendientes tareas, ¿no? Ya. Hombre de 76 años, presenta una ovulación grave, sequedad de las mucosas, piel seca, fiebre, taquinea, presión arterial 142/80, no hay cambios ortostáticos, el sodio sérico 168, ¿no? Y el peso es de 68 kilos, ¿no? La hipernatremia en este contexto de este paciente lo vamos a interpretar como causa de deshilatación, ¿no? Debido al aumento de las pérdidas insensibles, ¿no? El paciente está taquicárdico, está con fiebre, ¿no? El volumen estimado de agua corporal es de 34 litros, ¿no? El volumen total es de 34 litros, ¿no? ¿Cómo sacamos nosotros el agua corporal total? La fórmula ya tienen que saberla, ya se las he puesto varias veces, ¿no? Sacamos el agua corporal total, multiplicando 0.6 en hombres y 0.5 en mujeres por el peso, ¿no? Y ahí sacamos nosotros el agua corporal total, ¿no? $40.8 aquí. Ya. Se planifica una infusión del 5% de dextrosa, ¿no? Entonces, utilizamos la fórmula 1 de Arloguet, en el cual, bueno, no le vamos a pasar sodio porque el paciente está hipernatrémico, ¿no? ¿Qué sodio le vamos a pasar si el paciente no lo necesita, ¿no? Entonces el sodio infundido va a ser, el, el sodio infundido va a ser 0, ¿no? Ya, el sodio infundido va a ser 0, ¿ya? Menos el sodio sérico. ¿Cuánto era el sodio sérico que tenía el paciente? 168. Entonces dividimos 168 para 41.8, que es lo que nos sale en la suma de acá, ¿no? Ya. El producto sería menos 168, ¿verdad? Menos 168, porque estamos sacando el déficit de agua, ¿no? Estamos sacando el déficit de agua. Ya, entonces nos daría que tenemos un déficit, porque sale menos, de 4.01, ¿no? 168 dividido para 41.8. Entonces sale 4.01. Ese es el déficit total de agua. Ese es el déficit total del agua que el paciente tiene. Déficit total, o sea, no de 24 horas, déficit total, ¿no? Si ahí nosotros queremos sacar el déficit de agua de 24 horas, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? El objetivo del tratamiento, pues igual tenemos que saber que los objetivos aquí no cambian, ¿no? Los objetivos aquí no van a cambiar, ¿no? Siempre va a ser disminuir la concentración de sodio entre 8 y 12 miliequivalentes, ¿no? Siempre tenemos que recordar eso, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice el ejercicio, el objetivo es reducir la concentración de sodio en aproximadamente 10 miliequivalentes en un periodo de 24 horas, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos 10 para, nos salió 4.01,
Entonces dividimos 10 para 4.01, que es lo que deberíamos de bajar ya en 24 horas. Creo que en este caso no tomaríamos en cuenta el signo menos. Es que es el déficit, pues. Es el déficit. Es lo que te falta de agua. Así se toma en cuenta el signo menos, ¿no? No, salió 2.4. Por eso salió más. Por eso salió menos. Aquí va a salir más. Ya. ¿Te refieres al signo menos de acá? Sí, claro. Es un signo, se lo toma en cuenta porque es un déficit que le estás calculando, ¿no? Ya es lo que le falta al paciente de agua, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo que le falta al paciente es 2.4, porque el 4.01, este es el déficit total que le salió, ¿no? 4.01 es el déficit total que le salió, pero como nosotros queremos solamente bajarle 10.000 equivalentes, quizás con 4.01, esto de aquí lo vamos a tener que bajar si le ponemos el 4.01, le vamos a bajar 20.000 equivalentes, porque es el doble, ¿no? Es que es casi el doble, ¿no? Ya, pero como solo queremos bajar 10.000 equivalentes, en un periodo de 24 horas dividimos 10 para 4.01, que es lo que nos salió de déficit de agua, entonces se requiere 2.4 litros, ya sea si es que el paciente no puede utilizar la vía digestiva porque quizás tiene alguna cirugía previa, y todavía el cirujano dice que no digestiva, bueno, ya listo, está bien, no utilicemos la vía digestiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos destroza al 5% en agua, ¿no? Ya, y esta es una forma de bajar el sodio, poniendo destroza en agua, ¿no? Si es que no, si es que, bueno, podemos utilizar la vía digestiva, bueno, podemos utilizar la vía digestiva, calculamos estos 4 litros para que pasen en 24 horas, ¿no? Lo que pudiéramos hacer es darle cada 4 horas, cada 6 horas, la cantidad que nos salga, ¿no? Eso pudiéramos hacer. O utilizar una bomba de infusión continua con una bomba de infusión, ¿no? Ya. Y bueno, este de aquí es otra fórmula en el cual, bueno, vamos a calcular el agua requerida, ¿no? Para normalizar el sodio, ¿no? Casi igual, la que más utilizo, bueno, la que más utilizo yo es la primera, es esta, la fórmula de lo que, ¿no? Hagan este ejercicio, ya hagan este ejercicio y luego lo subimos como tarea, ¿no? Bueno, están viendo las siguientes diapositivas. ¿Están viendo? Sí, doctor, sí se Sí, ve. sí se ven. Ya. Sí, doctor. Bueno, comenzamos. Hipocalemia, ¿no? Eh, serio. Ya. Ya. El potasio, bueno, es el principal cation intracelular, ¿no? Se va a mantener en el líquido intracelular gracias a la actividad de la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿no? El contenido corporal total de sodio es de aproximadamente 50 mil equivalentes por kilogramo de peso, ¿no? Y aproximadamente 3.500 mil equivalentes, ¿no? En una persona con un promedio de 70 kilos, ¿no? El 98% va a estar en el líquido intracelular, ¿no? Que corresponde a 3.830 mil equivalentes, y el 2% está en el líquido extracelular, lo cual corresponde a cerca del 70 mil equivalentes, ¿no? Y bueno, se ingieren 40 a 120 mil equivalentes por día,
ya, y se excretan 40 a 120 mil equivalentes por día, ¿no? Esto es el llamado balance externo del potasio, ¿no? Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ingresa de potasio por vía digestiva se elimina. Todo lo que ingresa se elimina, ¿no? Por eso, el potasio no se debe corregir por vía digestiva, ¿no? Es difícil corregir el potasio por vía digestiva, ¿no? Ya, porque, bueno, pudiera ser que el déficit quizás diario de un paciente que pesa 60 kilos son 60 miliequivalentes, ¿no? Pero, ¿qué cantidad de potasio tiene cada frasco de, de las soluciones que vienen, ¿no? Ya sea el Kefalmaton, que son soluciones que contienen potasio, ¿no? Ya se me fue el nombre, ya me he acordado. Ya, son la cantidad que tiene potasio. Entonces, va a ser muy difícil la corrección de, 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 de potasio por vía digestiva, ¿no? Por lo general, y lo ideal es corregirlo por vía intravenosa, ¿no? Y bueno, y esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dentro del balance interno y el balance externo del potasio, dentro del balance interno es igual a como que nosotros estuviéramos guardando algo, ¿no? Ya, es como si que nosotros estuviéramos guardando algo, ya, y se mete potasio dentro del espacio intracelular y se guarda hasta tener una concentración que llega a 3.500 miliequivalentes, ¿no? Cuando ya está esta concentración de 3.500 miliequivalentes, bueno, ya no se puede guardar más, ya no se puede guardar más potasio, ¿no? Y bueno, ¿y esto por qué se los pongo? Porque entonces si este potasio se comienza a eliminar, ¿no? Lo primero que baja es el potasio extracelular, ¿no? Concentración de 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro, ¿no? Ya en aproximadamente una concentración total de 70 miliequivalentes. Bueno, comienza a bajar, comienza a orinar el paciente, le ponemos un diurético, el paciente comienza a orinar o el paciente aumentó la glucosa, ya, y bueno, al aumentar la glucosa, el paciente comienza a orinar y se comienza a eliminar el potasio, ¿no? Y se comienza a eliminar el potasio. ¿Y qué pasa con este guardado que nosotros tengamos para ser más explícito, ¿no? Este guardado se comienza a gastar, ¿no? Se comienza a gastar, se comienza a gastar, se comienza a gastar, ya, y bueno, un momento quizás no se acabe, ¿no? Pero vamos a tener los efectos, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos efectos de que el potasio disminuya? Los efectos cardíacos, calambres musculares, ¿no? Las paradas cardíacas, ¿no? Y es por esto, y es por esto que es difícil sacar un paciente de una parada cardíaca por hipocalemia. Es difícil, ¿no? Y por hipocalemia lo mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que pasa si es que nosotros, y ya lo vamos a ver en la corrección, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un paciente parada cardíaca con hipocalemia, ¿no? Ya, chévere, cogimos, un paciente se para, sabíamos que el potasio estaba bajo, ¿no? Sabíamos que el potasio estaba bajo, estábamos corrigiendo, quizás recién ingresamos a la guardia, tenemos 2 horas de guardia, ¿no? 2 horas de inicio, estábamos pasando visita y listo, bueno, indica que estaba con 3.5 de potasio, que estaba con bomba de insulina, diurético, bueno, tú hiciste bien en decirle que apaguen la bomba de insulina, porque dentro del uso de la bomba de la insulina, sobre todo, está el recambio que hace de insulina con el potasio, ¿no? La insulina al meterse a la célula tiene que ir acompañada del potasio, ¿no? Y
este va a disminuir a nivel extracelular, ¿no? Ya entonces, bueno, te coges y te llama el doctor hizo paro, ¿no? Pues si yo le pasé visita, y va, le coges y le haces una gasometría, y va el paciente potasio en 1.5, en 2.5, y bueno, tú coges y dices, no, pasémosles 3 ampollas de potasio en una solución de 100. Y bueno, tú crees que va a salir el paciente, ¿no? No va a salir. ¿Por qué razón? Porque tenemos que reponer lo que habíamos gastado. Ya, tenemos que reponer esto, ¿no? Quizás son 600, 700 mil equivalentes que hacen de pérdida, ¿no? Y por eso este potasio está en 2.5, ¿no? Ya, tenemos que comenzar a reponer la pérdida, ¿no? Y bueno, y hasta que pase eso, van a pasar 2, 3 horas. El paciente dándoles RCP no va a mantenerse 2, 3 horas, ¿no? Por eso es importante prevenir antes de aumentar, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Por eso les pongo esta imagen, por eso se los explico así para que lo entiendan. Y bueno, a ver, el potasio está actúan dentro de diversas reacciones, ¿no? Bueno, una de ellas es por medio de la bomba de sodio, potasio ATPasa, ¿no? Es uno de los principales sitios de acción, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la reabsorción de potasio se hace mayormente a nivel de los túbulos, ¿no? A nivel de los túbulos, ¿no? Y menormente, bueno, a nivel de los túbulos colectores, cerca de 92 equivalentes. Ya les tengo una imagen mejor explicada de esto, ¿no? Ya, y el balance del potasio corporal total, ¿no? El balance interno, vamos a tener una regulación de la concentración de líquido intracelular y extracelular. El 98% está en el líquido intracelular y el 2% está en el líquido extracelular, ¿no? Aproximadamente 70 mil equivalentes, lo que contribuye a una concentración sérica de 4 a 5 mil equivalentes, ¿no? Y el balance externo, que es la regulación de entrada y salida del organismo, por el tubo digestivo, por el riñón, se ingieren 40 a 120 mil equivalentes por día, se excreta la misma cantidad, el 90% por riñón y el 10% por heces y sudor. Lo mismo, pero mejormente es ¿no? Ya, y aquí tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Algo de lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Si nosotros tenemos alterada, bueno, sobre todo lo que más vamos a encontrar como causas de hipercalemia es la afectación a nivel de la orina. Si el paciente no orina, es un oligúrico, es un insuficiente renal crónico oligúrico, no vamos a tener la pérdida normal, no vamos a tener, bueno, el potasio va a comenzar a aumentarse si tenemos una ingestión diaria normal. Recordar que todo lo que se ingresa sale, ¿no? Entonces el potasio se va a ir aumentando, ¿no? El potasio se va a ir aumentando, ¿no? Y si no tenemos por dónde eliminarlo, ¿cómo vamos a sacar un paciente con hipercalemia? ¿Cómo vamos a sacar paciente de hipercalemia, ¿no? Bueno, a menos que lo tengamos conectado en ese momento a hemodiálisis y bueno, sacarle mayor cantidad o filtrarlo aún más, ¿no? Filtrarlo aún más, ese pudiera ser algo, pero no, la insulina quizás no tenga su efecto, ¿no? Porque bueno, la reserva de potasio está ahí, y listo, ya, está hasta el tope, ¿no? No vamos a tratar, por más insulina que le metamos, por más insulina o dextrosa metabolizada que le metamos al paciente, no vamos a mejorar la concentración de potasio, ¿no? En el balance interno, regula los cambios de concentración entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿no? La relación de potasio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular es de 35 sobre 1, ¿no? 150 mil equivalentes versus 5, ¿no? Y los estímulos, y esto es lo más importante, ¿no? Una cosa de lo más importante es que tenemos que saber.
Los estímulos principales que regulan el balance interno y la entrada de potasio al líquido intracelular son insulina, ya, insulina. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con cetoacidosis diabética o con estado hiperosmolar hiperglicémico, ya lo diagnosticamos, bien, te llegó la emergencia, el paciente era diabético, quizás te llegó con algún deterioro neurológico, quizás no, pero te llegó taquinédico, te llegó taquicárdico, le tomaste una glicemia 300, 400 o 600 de glicemia, o 1000 de glicemia, lo que quieras, ¿no? La glicemia no te da un diagnóstico de estado hiperosmolar o de cetoacidosis, y bueno, tú dices, ya, listo, quizás es una hiperglicemia, pero hasta ahí, ya, no, tú cogiste y mandaste un examen de orina, ya, y en el examen de orina presenta cuerpos cetónicos, listo, comenzaste a pasar líquido porque el paciente estaba muy deshidratado, ¿no? Ya con esto, le comenzaste a poner insulina y bueno, le pusiste insulina, le haces una gasometría nueva para ver cómo está y ves que el potasio, dentro de la gasometría te reportan el potasio, ya, no tienes que pedirlo, los electrolitos, ¿no? Te reportan el potasio, ahí ves que un potasio es 2.5, 1.5, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? No, ¿qué pasó? El potasio que tenías anteriormente, que quizás estaba en 3.5, 4, ya le pasaste líquido, ¿qué pasó? El potasio estaba muy concentrado, ¿no? Estaba, eh, y en lo que le pasa volumen, se diluye más, ¿no? Se diluye más. Muy aparte de eso, que comenzaste a ponerle insulina, y es lo que hizo la insulina. La insulina siempre va de la mano con el potasio, ¿no? Van cogidos de la mano de ellos. Y va, se mete el potasio en la célula. Y el potasio extracelular, ahora, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Parar la bomba de insulina, porque si no, si es que el paciente no se te ha parado, se te va a parar por hipocalemia, ¿no? Y comenzar a corregir el potasio. Una vez que estés corrigiendo el potasio y estés pasando potasio por vía intravenosa, listo, ¿no? Puedes seguir con la corrección de la cetoacidosis, ¿no? No. Aguilar, Buen día, doctor presente. Aguilar Lora. Sin, Altamirano, Presente, doctor, buenos días. Andrade, Presente, buenos días. Aragundi, Presente, doctor, buenos días. Gavilés, Presente, doctor, buenos días. Marcia, Presente, doctor. Calderón, Presente, doctor. Buenos días. Castro, Alfonso Valdivieso, Presente, doctor, buenos días. Cedeño, Presente, doctor, buenas tardes. Eyeri, Presente, doctor. Buenos días. Presente, doctor. Buen día. Chávez, Presente, doctor, buenos días. Chévez, Presente, doctor. Buenos días. Copiano, Presente, doctor. Buen día. Correa, Presente, buenos días. Correa Moreno, Buenos días, doctor, presente. Cruz Vaque, Presente, doctor, buenos días. Espinosa Sánchez, Presente, doctor. Buenos días. Garcés Rodríguez, García Sandoval, García Rodríguez presente, doctor.
García Sandoval Presente, doctor. Buenos días. y Yanes de la Cruz. Presente, doctor. Buenos días. León Gutiérrez, Presente, buenos días. López Gómez, Presente, doctor. Buenos días. López Holguín, Presente, doctor. Buenos días. Luzuriaga Barros, Presente, doctor. Buenos días. Díaz Mendieta, Marcatoma Burgos, Giles Párraga, Mendoza Lozano, Presente, doctor. Buenos días. Miño Almeida, Presente, doctor. Buenos días. Mora Gaibor, Presente, doctor. Buen día. Moranto Asa, Narváez Núñez, Presente, doctor. Buenos días. Navas Fajardo, Buenos días, doctor. Presente. Palma Galeas, Presente, doctor. Buenos días. Pintaca Vilés, Presente, doctor. Buenos días. Lisiado Vázquez, Presente, doctor. Buenos días. Quispe Coyahuaso, Presente, doctor. Buenos días. Ramírez Gallegos, Presente, doctor. Buenos días. Ramón Ceballos, Presente, doctor. Buenos días. Ruilova Cedeño, Presente, doctor. Buenos días. Santander Mota, Presente, buenos días. Sanz Chamba, Presente, doctor. Buenos días. Silva Zambrano, Presente, doctor. Buenos días. Torres Santana, Presente, doctor. Vázquez Delgado, Vázquez Martínez, Presente, doctor. Buenos días. Vega Castro, Presente, doctor. Buenos días. Vera Chacón, Presente, doctor. Buenos días. Vera Cuellar, Yanes Montaño, Presente. Albarracín Leslie, Castro Santos, Cedeño Quijije, Presente, doctor. Garcés Rodríguez, Macías Mendieta, García Rodríguez, presente, doctor. Macías Mendieta, Marcatoma Burgos, Moranto Asa, Vázquez Delgado, Vera Cuellar.